Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo del momento en el que me estén viendo. Mi nombre es Ojara Hurtado y he sido la jueza de esta primera fecha de la Liga Pachanga COVID-19. Vamos a recordar cuál ha sido el call de este debate y posteriormente vamos a dar las justificaciones de por qué ha sido este call y por qué este panel ha considerado que pues quedaba de esta manera el debate, ¿vale? El call que resultaba del debate era el siguiente. Primero quedaba baja de oposición, segundo alta de oposición, tercero alta de gobierno y cuarto baja de gobierno. Porque vamos a ver que primero las comparativas cronológicamente, y si en algún momento tengo que hacer algún salto, pues lo haré con motivo de que se entienda mucho mejor y que sea más explicativo este feedback, ¿vale? Alta de gobierno te planteaba, en primer lugar, que lo que teníamos que tener en cuenta para determinar si el proyecto europeo había fracasado o teníamos que considerar que había fracasado era si había conseguido sus objetivos. Y planteaba que sus objetivos eran dos: la cuestión de la cooperación con los países o sea, la cooperación general de los países de la UE, y la idea de que se producía un desarrollo específico para los países, es decir, que había un desarrollo económico y también un desarrollo conjunto de ideas y de avance en general para todos los países de la Unión Europea, ¿no? Lo que plantean en el primer argumento de económico y de cómo ha habido un efecto negativo para la Unión Europea por el hecho de que, como tiene de por sí dentro a países que son menos fuertes y tienen que adaptar sus tejidos industriales, los países más ricos se han visto afectados y los países más pobres no han visto el efecto tan bueno, porque Europa no ha llegado a ser tal potencia mundial como se podía llegar a conseguir, sobre todo con la aparición de nuevas potencias emergentes, como podían ser Rusia o como podía ser China. ¿Qué ocurre con este punto? Y vamos a ir haciendo la comparativa con alta de oposición, ¿vale? Alta de oposición te plantea que puede ser que desde el punto de vista económico no se hayan conseguido todos los objetivos que podían, pero, o sea, que se pueden conseguir en general, pero sí que no solamente eran estos los objetivos de la Unión Europea, sino que la Unión Europea se crea principalmente por la idea de que nazca o se reduzca la conflictividad en la zona. Sí es verdad que alta de gobierno te dice que esto no necesariamente hay una correlación entre ambos hechos, es decir, puede ser que la conflictividad haya bajado por ejemplo, la cuestión de que hay armas nucleares, pero alta de oposición lo que te plantea es que, bueno, en ese momento ya existían armas nucleares. La cuestión es que Europa nace no para que exista una paz armada, como se daba en la Guerra Fría, sino para que exista una paz real y una paz basada en la reconstrucción del tejido europeo, no solamente económico, sino también de las relaciones europeas, y cómo las relaciones europeas, por la existencia de este marco, habían mejorado. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que frente al beneficio económico, ellos plantean este beneficio en primer lugar de bajada de conflictividad, pero luego, para hacer el choque directo con el beneficio económico, ellos te plantean que no hay que tener en cuenta tantísimo cuál es la preponderancia internacional, porque la Unión Europea nace como idea de cooperación, que era justamente lo que planteaba alta de gobierno, y que habían conseguido una mejor cooperación para los países pequeños, y que esto había sido tremendamente positivo porque generaba una cuestión de la moneda, y que la moneda iba a ser mucho mejor, pero esto no queda muy bien explicado. Lo que sí que queda muy bien explicado es cómo había habido un efecto positivo específico para los países pequeños, y cómo los países grandes lo habían hecho sabiendo que existía esto, sabiendo que tener a países pequeños no necesariamente te va a dar beneficios, pero que tenían esa idea y ese principio de cooperación y ese principio de ir a todos a una y ayudarnos todos, y por eso aparecían los fondos FEDER y por eso aparecían todas estas cosas, y además el beneficio subsidiario para los países pequeños de que estaban recibiendo una ayuda que en otros casos era muchísimo menos probable que recibiese, porque no existía esta cooperación como tal, ¿no? Entonces ese perjuicio económico que planteaba alta de gobierno ya se veía un poquitín menos importante, porque a lo mejor, y tal como se plantea el debate, de hecho no hay refutaciones a este respecto por parte del viceprimer ministro, tal como se plantea el debate, o sea, la Unión Europea también puede ser, o también es esa unión de cooperación, y esa cooperación se consigue mucho mejor cuando ayudas a los pequeños que cuando todos somos ricos, porque al final se entiende que, y de hecho eso también te lo dice el vicelíder de la oposición,
ya existía de por sí una Europa de las dos velocidades, porque siempre el norte de Europa había sido más rico que el sur de Europa. No hay refutaciones al respecto. Yo no creo personalmente que esto sea así, pero el punto está en que no se entra a valorar si hay una Europa de dos velocidades o no hay una Europa de dos velocidades. Si esa Europa de dos velocidades existía ya, como te plantea vicelíder de oposición, se entiende entonces que hay una existencia de esas dos velocidades per se, y eso ya te lo planteaba anteriormente también Marco, porque para poder hacer la comparativa con Alta, te planteaba que la idea de que los países eran diferentes ya eran diferentes de por sí, pero la cuestión es que si habían llegado a esa unión era porque tenían unos principios comunes, que eran esta cooperación y esta idea de un ámbito social común. Luego Marco también te explica, aunque un poquitín más subsidiario y un poquitín más rápido, pero sí que refuta, sí que entran a refutar, y sí que lo termina de refutar Carlos, como el segundo argumento del desarrollo y la cuestión de la cohesión y cómo habían tensiones internacionales y las tensiones culturales eran positivas. O sea, en el caso de que el país no quiera aplicar lo que plantea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que estará haciendo la Unión Europea es aplicar sus principios sobre un país que forma parte de la Unión Europea y que se está beneficiando de la Unión Europea, y que por lo tanto tiene que aplicar también los principios de la Unión Europea. Pero luego la cohesión cultural que planteaban y que entendía Alta de Gobierno, pero no nos llegaban a aprobar porque era tan importante la cohesión cultural para crear una identidad europea. Alta de Oposición lo que te plantea es que, mira, la identidad europea se basaba en sí misma en la pluralidad de culturas, y que esa cultura diferente, esas culturas distintas, plantean de por sí una amplitud de miras que es característica de la Unión Europea. Por lo tanto, los dos argumentos quedan bastante más mitigados por estas cuestiones económicas y por estas cuestiones de identidad que la Unión Europea pues de por sí te prueba Alta de Oposición que tiene, y te prueba que hay esa necesidad de unión social y de unión económica, no únicamente basada en el beneficio específico, porque si no se hubieran unido, sino en la unión por acabar con la conflictividad y por ayudar a los países pequeños, ¿vale? Vamos a ver luego cómo esto mejor probado por su baja, y de hecho por eso van a ganar, y bueno, esto vamos a ir viéndolo ahora. Y de hecho, ya que estamos, vamos a hacer la comparativa de baja de oposición con Alta de Gobierno y por qué le gana a su Alta. Vamos a empezar primero por qué le gana a su Alta, porque así vamos a entender mucho mejor la comparativa con Alta de Gobierno, ¿vale? Alta de Oposición lo que te plantea principalmente es una cuestión de efectos sociales específicos que tiene la creación de la Unión Europea, y cómo la Unión Europea tiene unos principios determinados basados en la cooperación y todas estas cuestiones que son pues una métrica diferente a lo que te planteaba, o una métrica modificada de lo que te planteaba Alta de Gobierno, con la cuestión pura y exclusivamente económica y por la subsidiaria falta de unión social. Alta de oposición lo que más te llega a refutar es el desarrollo, o sea, lo que mejor prueban es el desarrollo social. Pero en el debate, teniendo en cuenta que todos los equipos han asumido que lo más importante dentro del debate es la cuestión económica, y de hecho Alta de Oposición, aunque habla de la cuestión social principalmente, también hace referencia al punto económico y como ha tenido un efecto positivo. Baja de Oposición te plantea cómo ha tenido un efecto positivo no solamente para los países pequeños, que sí, sino también para los países grandes, porque ha generado la idea de que hay una Unión Europea unida, y de esta unión se consigue una mejor forma una mejor capacidad de negociación con actores externos. Esto lo hacen a través de dos argumentos. El primero es el beneficio exógeno, el hecho de que como se entiende que lo más importante para que tú puedas ser importante en el marco internacional es el dinero que tienes y la capacidad de decisión que tienes en el marco internacional, y esa capacidad de decisión nace del dinero que tienes y la capacidad de influencia que tienes. Esto se consigue muchísimo mejor cuando tú tienes una unión económica. Esto choca directamente con la argumentación de Alta de Gobierno, porque Alta de Gobierno te explicaba el perjuicio, o te intentaba demostrar el perjuicio económico que tenía para los países grandes y para los países pequeños. Ellos te dicen como uno, para los países grandes tiene una mejor fuerza, porque el hecho de que tengan a muchos países juntos les da muchísima más fuerza y les ayuda a poder entrar a discutir cuestiones que no podrían ser discutidas en otros casos por no tener tantísima fuerza, y cómo esa diversificación que se plantea por la propia Unión Europea, porque cada uno se dedica a lo suyo, le beneficia en el marco internacional porque les da una mayor capacidad de decisión y una mayor capacidad de negociación.
Por lo tanto, esta cuestión de los beneficios externos que planteaba Alta de Gobierno queda refutada por la cuestión de que como yo tengo dinero y como yo tengo mucho dinero puedo entrar a negociar y de hecho Bea te plantea que con los países emergentes que están apareciendo estos hubieran aparecido exactamente igual. El punto está en que esa unión consigue mejor esta capacidad de negociación que si fueran los países por separado. Y luego el segundo punto, que es el que permite y en el que entendemos que se produce una mejora o una extensión mucho más importante de lo que plantea Subalta. Subalta plantea los beneficios sociales que tiene para, pues, o los objetivos sociales que tiene para los países pequeños. Y a priori podemos entender que los países pequeños se van a ver beneficiados y se van a ver beneficiados porque van a tener subvenciones. Pero es que Baja de Oposición te plantea cómo los países pequeños, o sea, y el problema que tiene el ejemplo de que los países pequeños tienen subvenciones mejores es que pueden dejar de tenerlas. El punto está en que Baja de Oposición te prueba cómo en otras circunstancias países como España, países como Grecia, países como Italia, países como todos los que tienen que ver, bueno, Rumanía, no entrarían a poder negociar en la mesa de los mayores. Y el hecho de que exista la Unión Europea le da el marco para poder hacerlo muchísimo mejor de lo que podrían haberlo hecho por separado. Esto es un beneficio específico muy, muy, muy importante para los países pequeños, porque aunque puedan dejar de tener las subvenciones, el planteamiento de que tengan las subvenciones puede ser un poquitín menos fuerte, sí que hay un beneficio muy probado y muy claro de que estos países puedan entrar a negociar con estas potencias internacionales. Por lo tanto, con respecto a Subalta, lo que plantean es un beneficio muchísimo más plausible y muchísimo más importante dentro del debate, ¿vale? Pero es que además, con la cuestión de los beneficios exógenos y la cuestión de la moneda común y la cuestión de que, como tienen intereses comunes, permiten un desarrollo mejor, mitiga muchísimo más el argumento de Alta de Gobierno de la cuestión económica, porque al final todos los países por separado, incluso Alemania, por mucho dinero que tuviera, no puede tener la capacidad industrial que tiene China. Y eso no creo que necesite más capacidad, o sea, no tiene que estar más probado que esto, porque entendemos que Alemania y China tienen contextos muy diferentes, ¿no? Pero aún así, lo que te plantean desde Baja de Oposición es que no podrían llegar a tener esta capacidad de decisión y de estar en el mismo marco que las potencias internacionales, así que los grandes también les viene bien, así que aunque haya un perjuicio, el beneficio que redunda de esa unión es muchísimo más importante porque tienen esa capacidad de influenciar en las decisiones internacionales muchísimo mejor, ¿vale? Luego vamos a ver por qué, y en este sentido pues ya hechas las comparativas con Alta de Opo, que lo que plantean es un argumento, o sea, prueba muchísimo mejor los beneficios para los países pequeños y además extienden con beneficios más importantes, prueban muchísimo mejor que la UE sea la causa de estos beneficios. O sea, Alta te plantea la cuestión de la conflictividad y la cuestión de todas estas, pero la cuestión de la conflictividad puede o no ser causa de la Unión Europea. El punto de que hay un beneficio específico de que puedan sentarse a discutir en la mesa de los mayores es un punto exclusivo de Baja de Oposición que entendemos que gana el debate y que consigue refutar a la Alta de Gobierno con la cuestión de la cohesión, porque hace que esas cuestiones sean menos importantes, porque hay un beneficio específico que nace de que estén en la Unión Europea. Las otras cuestiones culturales y las cuestiones de cohesión y todas estas demás cuestiones hubieran ocurrido igual, que es lo que te plantea Bea. Y habría ocurrido la cuestión de las diferencias culturales hubiera ocurrido exactamente igual, ¿vale? Vamos a entrar en por qué Baja de Oposición sobre Baja de Gobierno. Baja de Gobierno, y bueno, vamos a hacer también la comparativa con Subalta. Baja de Gobierno lo que te plantea es principalmente el efecto específico que tiene para los ciudadanos el hecho de que la Unión Europea lo haga mal. Sí que plantean este punto como algo interesante, pero entendemos que todo este punto parte de que hay un perjuicio específico de que la UE lo haga mal y de que la UE no consiga sus objetivos, que es lo que te trae tu Alta, o sea, lo que te prueba la Alta. La Alta te prueba que hay unos objetivos específicos que quiere cumplir la UE y que no consigue. El hecho de que no los consiga es conditio sine qua non de que a los ciudadanos se les cree la desconfianza, a los ciudadanos no tengan apoyo en momentos de crisis. Es decir, esa no consecución de los beneficios genera los impactos. Por lo tanto, si hay consecución de los beneficios,
que no la hay según lo explica la alta y según prueba la alta. No hay todos los efectos negativos y todos los impactos que te trae la baja. La baja te trae bastantes impactos, pero no llegan a ser lo suficientemente importantes ni llegan a ser lo suficientemente probados como para explicar no que la UE tenga que reformarse, sino que la UE de por sí ha sido un fracaso. Porque la cuestión de la desconfianza y la cuestión de que la UE no ha sido apoyo en momentos importantes, lo que puede llegar a probar es que la UE tiene que cambiar y que la UE tiene que reformarse. Pero no llega a probar por qué los objetivos y por qué el hecho de que la UE exista ya es de por sí un fracaso. Por eso sí que te lo prueba mejor tu alta y por lo tanto entendemos que ganan a la baja, aunque la baja traiga impactos nuevos e impactos interesantes. ¿Qué ocurre con la baja de oposición y ya luego subsidiariamente con la alta de oposición? Con la baja de oposición lo que hace baja de oposición es plantearte principalmente que hay un beneficio específico de que nazca la Unión Europea, va a ser la Unión Europea o el proyecto europeo como tal, y es esos beneficios internos para los países. Por lo tanto, los momentos de crisis o los problemas que puedan tener los países por la cuestión de que hay desconfianza en la Unión Europea o de que hay un problema en el apoyo, un problema en el apoyo a los países pequeños en momentos de crisis, baja de oposición sí que te prueba que hay apoyo en los momentos de crisis porque se les ha dado ayudas a los países en momentos de crisis y te ponen el ejemplo de Grecia, y los problemas los problemas que han sucedido después son de una mala gestión del país específico que estaba en crisis y no porque la Unión Europea no haya actuado. Es decir, puede ser que en algunas crisis no haya actuado lo mejor posible, pero sí que ha tenido una actuación en crisis y sí que ha dado apoyo. La cuestión ha sido en cómo de rápido es ese apoyo, que a lo mejor baja de gobierno debería habernos probado cómo el hecho de que el apoyo no sea rápido es específicamente malo, porque al final la Unión Europea unifica a muchos países y necesita de a lo mejor unos procedimientos más largos. El punto está en que si llega a la solución, que es lo que te plantea baja de oposición, ya hay un apoyo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el beneficio específico que plantean para los países pequeños no queda en ningún momento refutado, porque lo único que te dicen a la cuestión de que los países pequeños tienen apoyo es que de que los países pequeños tienen poder de negociación es que, bueno, no tienen lo prometido. Y dice luego Bea que, bueno, que no es importante que tengan lo prometido directamente, sino que llegue al final un beneficio específico que sí que llega porque pueden decidir o pueden tener voz en cuestiones en las que en otras circunstancias no tendrían voz. No llegan a refutar la cuestión de los beneficios exógenos que plantea para la UE como tal la creación de una unión específica de países que se plantee como potencia mundial, y por lo tanto la desconfianza de la Unión Europea y los efectos negativos para el ciudadano. Como mucho lo que me pueden plantear y lo que te dice baja de oposición es que lo que pueden plantear es una importancia en el cambio de los organismos de la Unión Europea y no como tal que la Unión Europea sea mala, ¿vale? O sea, no es que sea mala, sino que ha sido un fracaso, ¿vale? Entonces en ese sentido entendemos que como no llegan a refutar los puntos de alta de baja de oposición y sus argumentos no quedan del todo probados, porque al final el hecho de que las instituciones europeas, los ciudadanos europeos no vean un beneficio específico no es culpa específicamente de la Unión Europea. Y ahora vamos a entrar con la comparativa con alta de gobierno, y esto sí que te lo dice alta de gobierno, y por eso quedan por debajo de, o sea, ustedes baja de oposición por debajo de, baja de gobierno por debajo de alta de oposición. Baja de oposición lo que plantea es un perjuicio específico para los ciudadanos. Alta de oposición lo que te plantea es que la relación con los ciudadanos se da con los gobiernos y no es culpa específicamente de la UE. Es decir, la UE se relaciona con los estados y son los estados los que tienen que entrar a determinar cuál es la relación que tienen con la Unión Europea. Es decir, puede ser que para un estado no sea bueno, esto no me lo llegan a aprobar, el hecho de que para un estado específicamente sea malo estar dentro de la Unión Europea. Alta de gobierno sí que te plantea un beneficio específico, alta de oposición sí que te plantea un beneficio específico para los ciudadanos, aunque no lo digan directamente, que es el beneficio de que sus países estén mejor, ¿vale? O sea, al final hay un apoyo porque hay medidas específicas y ellos te llegan a aprobar como hay medidas específicas que están ayudando a los países y subsidiariamente a los ciudadanos. O sea, entendemos que cuando se está ayudando a un estado, subsidiariamente se ayuda a sus ciudadanos. Por lo tanto, aunque no puedan llegar a refutar esto porque
son altas, ¿no? O sea, son altas de oposición. Sí que se entiende de esa argumentación que el apoyo que le demos a los estados va a redundar en los ciudadanos. Por lo tanto, en esa comparativa, la cuestión de la desconfianza no se plantea tanto como un problema específico de la Unión Europea, sino un problema de gestión. Y no llegan a refutar en ningún momento el beneficio específico que tiene para los países pequeños y la cuestión de que la UE nace para promulgar unos derechos determinados y unos principios determinados con respecto a los derechos humanos y con respecto a todas estas cuestiones. A lo mejor deberían haber refutado esto y decir a lo mejor por qué no se consiguen estos derechos humanos y por qué por mucho que hablen de sus principios, esos principios no se consiguen. Como no se consiguen los principios, no se consigue nada. Y en este sentido ya ALTA había probado que esos objetivos, o lo había probado un poquitín mejor, esos objetivos no se estaban consiguiendo. Deberían haber explicado por qué los principios eran lo más importante y cómo esos principios no se aplicaban y no se conseguían, y por lo tanto no podía ser otra cosa que un fracaso, porque de por sí no estaban aplicando sus principios, y cuando tú no aplicas tus principios pues no eres nada, ¿no? Entonces en ese sentido, con su ALTA prueba muchísimo más, aunque no del todo, sus cuestiones, plantea impactos importantes que pues son interesantes dentro del debate, pero que requieren de creernos que la Unión Europea o el proyecto europeo se basa en unos objetivos específicos y se basa en esa cuestión de consecución de las cuestiones que ya lo probaba la ALTA, o lo probaba mejor la ALTA. Con respecto a ALTA de gobierno ya lo hemos explicado, y con respecto a la baja, pues básicamente porque refuta todos los puntos y hace referencia a todas estas cuestiones específicas por las que los ciudadanos se ven beneficiados y por las que en otras circunstancias no verían ningún tipo de los beneficios que se están viendo, y estos beneficios nacen específicamente de que surja la Unión Europea. Al final ha sido una cuestión en general el debate de qué beneficios eran realmente probados y de qué perjuicios eran realmente probados. En general, todo gobierno que quedan primero, toda oposición que queda primero y segundo, prueban beneficios específicos que surgen. Oposición no llega a probar que los perjuicios que nazcan específicamente de la Unión Europea y no del contexto y no de la situación y no del que el hecho de que hayan salido países emergentes. O sea, todas estas cuestiones como tal no son específicamente culpa de la UE, y porque la UE tenía que prever estas cuestiones no llega a ser probado, ¿vale? Entonces creo que con eso he terminado. Si tienen los equipos algún tipo de duda me pueden preguntar por privado, que creo que todos tienen mi teléfono, y si no pues creo que mi correo lo podrán dejar por ahí. Y sin más, muchas gracias por haber visto este vídeo y suerte para los siguientes debates, chicos.